La tuberculosis. En la silla 10 encontramos a la tuberculosis de A15 a A19, siendo A15 tuberculosis respiratoria confirmada bacteriológica, A16 tuberculosis respiratoria no confirmada bacteriológica, A17 tuberculosis del sistema nervioso, A18 tuberculosis de otros órganos, A19 tuberculosis miliar. Definición. La tuberculosis es una infección producida por el Mycobacterium tuberculosis hominis, también llamado bacilo de Koch, en honor a su descubridor. Se trata de una enfermedad de localización preferentemente pulmonar, pero que no solo afecta el pulmón, sino que afecta también a otros órganos. Historia. La tuberculosis es una enfermedad conocida desde tiempos inmemoriales. Hay quien afirma que se inició ya cuando el hombre empezó a vivir en grupos sociales en épocas antiguas, incluso hasta en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Ha constituido un verdadero azote para la humanidad, afectando especialmente a las grandes aglomeraciones industriales como la altísima morbilidad y mortalidad. Pero el conocimiento de la naturaleza de la tuberculosis es bastante reciente. En 1865, Villemin demostró su contagiosidad y en 1882, Robert Koch descubrió el agente productor, el bacilo tuberculoso, que lleva su nombre en su honor, el bacilo de Koch. Este mismo autor fabricó la primera tuberculina a partir de extractos bacilares. En 1889, Bremer inauguró el primer sanatorio antituberculoso, cura sanatoria de la tuberculosis. En 1890, Forlanini ideó la calapsoterapia y Brauner la toracoplastia como formas terapéuticas quirúrgicas. Entre 1908 y 1921, Calmette y Guerin elaboró la vacuna antituberculosa activa. Causas. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. La tuberculosis se transmite de persona a persona por medio del aire. Cuando una persona con tuberculosis activa estornuda, tose o exhala aire. Cuando una persona se contagia, su sistema inmunitario controla la bacteria de la tuberculosis. La infección se torna latente o limitada. Cuando la bacteria se extiende sin control, la infección se vuelve activa, debido a que la mayoría de las personas infectadas expulsan solo unos pocos bacilos al respirar. El contagio de la tuberculosis ocurre solamente después de 1 o más meses de exposición a una persona con tuberculosis activa. La ventilación adecuada es la medida más importante para evitar la transmisión de la tuberculosis. La tuberculosis no se suele transmitir a través del contacto con artículos personales de las personas infectadas, tales como las ropas, las sábanas y otros objetos que han tocado. Manifestaciones clínicas. Si bien la mayoría de los casos de la tuberculosis se presenta en el pulmón, hay casos en los que la tuberculosis se produce en otros órganos. Tuberculosis pulmonar es la más frecuente y la más contagiosa de las tuberculosis. Presenta alrededor del 80 al 85% de los casos. Se presenta con signos respiratorios como tos seca o productiva, que tiene expectoración con hemoptisis o sin ella, dolor torácico y síntomas generales como anorexia, astenia, sudoración nocturna y fiebre prolongada. Tuberculosis extrapulmonar posee una incidencia del 15 al 20% total de tuberculosis. Afecta a cualquier órgano que no sea el pulmón. La sintomatología depende de su localización. Las más comunes son en pleuras y ganglios. Existen otras localizaciones como son laringe, abdomen, genitourinario, osteoarticular y meninges. Tuberculosis diseminada. Posee una incidencia del 5 al 10% total de los casos de tuberculosis. Compromete más de 2 órganos cuando la enfermedad está avanzada. Hay un gran deterioro del estado general, como hipertermia y disnea, e incluye
signos clínicos de aquellos órganos que pueden estar afectados. Anatomía. El objetivo del sistema respiratorio es facilitar el intercambio de dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. Este intercambio sucede en nuestros pulmones. El oxígeno es vital para nuestro cuerpo y se encuentra en el aire que inspiramos. El dióxido de carbono es un producto de la utilización del oxígeno de las células. Nosotros introducimos oxígeno a nuestro cuerpo cuando inhalamos y nos deshacemos del dióxido de carbono cuando exhalamos. Los actores más importantes de este sistema son la tráquea, el diafragma y los pulmones. La tráquea es un tubo que va desde la boca a los pulmones. Su función es la de ser una vía abierta al aire inhalado y exhalado. El diafragma es un músculo que tiene la forma de un paracaídas que separa el tórax del abdomen. Su función es ayudar al pulmón a llenarse y vaciarse de aire. Cuando inhalamos, el diafragma se va hacia abajo con el fin de aumentar el espacio para que el aire entre completamente, y cuando exhalamos se va hacia arriba para que el pulmón elimine todo el aire. Acerca de los pulmones debemos saber que cada persona tiene dos, uno izquierdo y otro derecho. En los pulmones se encuentran los capilares, que son vasos sanguíneos del tamaño de un pelo. Ellos forman una red que envuelven a unos pequeños sacos llenos de aire. Entra la sangre en los capilares y el aire en estos sacos sucede en el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. La respiración es algo que funciona sin que pensemos en ella. No es posible controlar voluntariamente la respiración. El cerebro controla y conduce automáticamente nuestro reflejo de respirar. Es el cerebro que mide cuánto oxígeno hay todavía en el cuerpo. Si hay muy poco, manda una señal para que el diafragma se contraiga y se mueva hacia abajo e inicie el ciclo de la respiración. Los músculos entre las costillas producen la expansión de la caja torácica. A continuación, el aire entra por la nariz y la boca y baja por la tráquea a los pulmones. Justo antes de los pulmones, la tráquea se divide en dos, conduciendo el aire al pulmón izquierdo y al derecho indistintamente. A su vez, la sangre con dióxido de carbono que llega a los pulmones parte desde el corazón a través de la arteria pulmonar. Antes de llegar a los pulmones, la arteria pulmonar se divide en dos, una por cada pulmón, y continúa dividiéndose hasta formar una red finísima de capilares. Esta red de capilares está separada de los pequeños sacos de aire llamados alvéolos, únicamente por una pared muy delgada. Esta pared es tan fina que permite el intercambio de gases entre los capilares y los alvéolos. La sangre circula alrededor de los alvéolos, el dióxido de carbono pasa por la fina pared del alvéolo y el oxígeno pasa por la misma pared desde el alvéolo hacia la sangre. Cargada otra vez de oxígeno, la sangre vuelve por los pequeños capilares a la vena pulmonar en dirección al corazón. Mientras tanto, expiramos el aire deshaciéndonos del dióxido de carbono. Funciones. La función principal del aparato respiratorio es conducir el oxígeno al interior de los pulmones, transferirlo a la sangre y expulsar las sustancias de desecho en forma de anhídrido carbónico. El oxígeno inspirado penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos. Las paredes de los alvéolos están íntimamente en contacto con los capilares que las rodean y tienen tan solo el espesor de una célula. El oxígeno pasa fácilmente a la sangre de los capilares a través de las paredes alveolares, mientras que el anhídrido carbónico pasa desde la sangre al interior de los alvéolos, siendo expirado por las fosas nasales y la boca. Características de la Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis es un bacilo en forma de bastoncillo de extremo redondeado. Es resistente al ácido y al alcohol. Tiene una
longitud de 1 a 4 micras y de 0.3 a 0.6 micras de diámetro. Esta microbacteria es gram positiva aerobia. Su gran viruela se debe a que puede vivir largo tiempo fuera del organismo, de 6 a 8 meses, pero la exposición a la luz la destruye. Casi siempre es positiva la prueba de niacina y esto nos sirve para diferenciar de otras microbacterias. Fisiología. La respiración es un proceso complejo que incluye ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y dióxido de carbono, intercambio de gases, regulación de la ventilación. La ventilación. En la ventilación tenemos la inspiración y la expiración. La inspiración es la introducción de aire en los pulmones. Se produce cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. Cuando la inspiración es forzada, se utilizan los músculos accesorios. La expiración es la expulsión de aire de los pulmones. Tiene lugar cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. Cuando la expiración es forzada, se utilizan los músculos internos y abdominales. Difusión de oxígeno. El oxígeno, tomando de los alvéolos pulmonares, es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón y desde allí es distribuido por las arterias y capilares a todas las células del organismo. A continuación se produce el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. El oxígeno pasa por difusión a través de las paredes alveolares y capilares a la sangre. Allí es transportado por la hemoglobina localizada en los glóbulos rojos que llevará a las células del cuerpo, donde el mismo proceso de difusión llevará al interior para su posterior uso. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es recogido por la sangre y transportado por las venas hasta el corazón, y desde allí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior. Intercambio de gases. El oxígeno se realiza debido a la diferente concentración de gases que hay entre el interior y el exterior de los alvéolos. El dióxido de carbono. En este mecanismo, el CO2 pasa a los alvéolos, el CO2 es transportado y disuelto en el plasma sanguíneo y también en parte lo transportan los glóbulos rojos. Este ajuste se realiza a través de un grupo disperso de neuronas. Regulación de la ventilación. La ventilación es controlada por el sistema nervioso, que ajusta la frecuencia de la inspiración y la expiración de acuerdo con la demanda del organismo. Este ajuste se realiza a través de un grupo disperso de neuronas, el centro respiratorio bulbar del bulbo raquídeo y la protuberancia del tallo cerebral, responsable del control de la respiración normal, que es rítmica y automática. En el centro respiratorio bulbar hay dos grupos de núcleos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Ambos se conectan con las neuronas motoras de la médula espinal que controlan la musculatura respiratoria. Volúmenes pulmonares. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio. Este es igual a 500 ml. Volumen minuto. Es el volumen total de aire expirado e inspirado en cada minuto. Volumen de reserva inspiratorio. Es el volumen de aire que cabe en los pulmones después de una inspiración normal. En hombres va a ser 3100 ml y en mujeres 1900 ml. Volumen de reserva expiratorio. Es el volumen de aire que se elimina después de la expiración normal. En hombres va a ser 1200 ml y en mujeres 700 ml. Capacidades pulmonares. Son combinaciones de volúmenes pulmonares específicos. La capacidad inspiratoria va a ser igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente y más el volumen residual. La capacidad pulmonar total va a ser igual a capacidad vital más el volumen residual. Fisiopatología. El riesgo de desarrollar tuberculosis activa es mayor en pacientes con inmunidad celular alterada. La infección inicia cuando el bacilo alcanza el alvéolo pulmonar, lo invade y posteriormente es fagocitada por los macrófagos alveolares. El macrófago interactúa con los linfocitos T,
lo que resulta en la diferenciación de macrófagos en histocitos epiteloides, los cuales junto con los linfocitos forman granulomas. El bacilo no siempre es eliminado y permanece inactivo, causando una infección latente. El sitio de infección primario es el pulmón, llamado foco de Gong. En ocasiones crece con la progresión de la enfermedad y se resuelve dejando una cicatriz visible que puede ser densa y presentar focos de calcificación. Durante el estadio temprano de la infección, los microorganismos se diseminan por la vía linfática a la región iliar y mediastinal y por la vía hematógena a sitios más distantes. El 5% de los individuos infectados por tuberculosis tienen inmunocompromiso y la enfermedad activa se desarrolla clínicamente un año después de la infección, lo que se denomina como infección progresiva primaria. La infección activa e infección latente. Cuando una persona respira aire infectado, los bacilos pasan a los pulmones a través de los bronquiolos. Al final de los bronquiolos se encuentran los alvéolos. Los alvéolos son una pequeña bolsa en forma de globo donde la sangre absorbe el oxígeno del aire inhalado y expulsa dióxido de carbono al aire exhalado. Los bacilos de Koch infectan los alvéolos. El sistema inmunitario de nuestro cuerpo los combate. El sistema inmunitario contiene glóbulos especiales que identifican y construyen agentes extraños. El sistema inmunitario contiene glóbulos especiales que identifican y destruyen agentes extraños, incluyendo los virus y las bacterias. A estos glóbulos se les conoce como los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, llamados macrófagos, atacan al bacilo de la tuberculosis. Muchos de los bacilos mueren. La bacteria de la tuberculosis tiene una pared celular compuesta por un material complejo que parece de cera. Esta pared protege a algunos de los bacilos dentro del macrófago. Los glóbulos especiales del sistema inmunitario rodean y separan los macrófagos infectados. La masa resultante de los macrófagos infectados forman un nódulo duro y grisáceo llamado tubérculos. Si una persona infectada no se encuentra en buen estado de salud, especialmente si tiene su sistema inmunitario débil, los bacilos pueden abrumarlo. Los bacilos pueden salir de los tubérculos en los alvéolos y extenderse a los pulmones y otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Esto se llama tuberculosis activa. Si una persona infectada se encuentra en buen estado de salud, el sistema inmunitario controla la infección inicial de tuberculosis. Los bacilos de Koch pueden quedarse aislados dentro de los tubérculos por años. Esto se llama tuberculosis latente. La palabra latente significa durmiente o inactiva. Cerca del 90% de las personas infectadas se curan completamente tras la infección inicial. Cerca del 90% de las personas infectadas se cura completamente tras la infección inicial. La tuberculosis se clasifica y la bacteria no puede propagarse. La tuberculosis se calcifica y la bacteria no puede propagarse. En alrededor del 10% de las personas infectadas, los bacilos dentro de los tubérculos se vuelven activos en algún momento de su vida, cuando el sistema inmunitario se debilita. Se conoce como tuberculosis activa. Tratamiento prehospitalario. Anamnesis específica y detallada. La anamnesis debe constar de la siguiente información: datos generales, antecedentes personales, antecedentes patológicos de tuberculosis, vacunación del BCG. El BCG es una vacuna que se aplica para proteger de la tuberculosis. En el Ecuador la dosis es aplicada en el recién nacido antes de que egrese de la maternidad. Esta vacuna es gratuita, segura y efectiva. Medicamentos. Es importante preguntar si ha tomado medicamentos que puedan haber enmascarado el cuadro. Hábitos. Examen físico. Aquí vamos a encontrar diferentes signos y síntomas, como los siguientes: tos que dura 3 semanas o más,
dolor en el pecho, tos con sangre, debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudor. Una vez diagnosticado o cuando tengamos un paciente con sospecha de tuberculosis, es importante tener en cuenta lo siguiente. La tuberculosis es una enfermedad de transmisión predominante y se requiere de contacto cercano y sostenido para el contagio, como por ejemplo, al toser, estornudar, hablar o cantar, los pacientes expelen gotas minúsculas, que pueden contener varios bacilos, que se diseminan fácilmente por las habitaciones y las conducciones de aire acondicionado. Al respirar, estas gotas penetran con facilidad las vías respiratorias, con lo que los bacilos llegan hasta los alveolos pulmonares. Una habitación o estancia bien ventiladas consiguen eliminar la mayoría de estas partículas. Teniendo en cuenta la forma de transmisión, es de suma importancia la utilización de bioseguridad. La bioseguridad a utilizarse va a ser los guantes de manejo y una mascarilla. La más idónea en este caso sería la mascarilla FFP3. Este tipo de mascarilla ofrece alta filtración de partículas sólidas y líquidas. La mascarilla además posee una capa de carbono activo, que evita los malos olores de compuestos orgánicos en bajas concentraciones. Al momento de valorar la vía aérea del paciente, es de suma importancia verificar el estado actual. Para tomar la decisión de utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea, y si no fuese necesario, sería idóneo la colocación de una mascarilla. B. Respiración. Al momento de la valoración de la respiración, es de suma importancia tomar en cuenta que este tipo de pacientes tienen dificultad respiratoria. Por ello es de suma importancia la colocación de oxígeno. Esto va de la mano con la saturación. Para tomar la decisión de colocar volúmenes altos de oxígeno o volúmenes bajos. Al momento de la auscultación pulmonar, lo que vamos a encontrar son sibilancias en la mayoría de los casos. C. Circulación. Al momento de evaluarla hay que tomar en cuenta la temperatura, la tensión arterial, el pulso, la perfusión, es decir, signos vitales. Hay que tomar en cuenta que es de suma importancia la reevaluación de signos vitales durante el traslado y al momento de llegar a la casa asistencial. D. Déficit neurológico. Aquí nos vamos a encargar de valorar el estado de conciencia del paciente, la escala de coma de Glasgow y la valoración de las pupilas. Este tipo de pacientes deben ser trasladados a una casa asistencial de tercer nivel. Es importante comunicarnos con el hospital e informar el tipo de paciente que vamos a llevar para que puedan preparar un área específica para este tipo de enfermedad. Vacuna. Como dato general, tenemos que saber que hay una vacuna antituberculosa, la vacuna BCG. La vacuna BCG es una vacuna de uso extendido a nivel mundial y su utilidad es fundamental para prevenir complicaciones graves que pueden surgir en una tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud recomienda su uso en aquellos países donde la incidencia de la enfermedad es mayor al 1% o su prevalencia sea mayor al 10%. La vacuna BCG previene que la Mycobacterium tuberculosis se disemine por todo el cuerpo, pero no previene la infección inicial. Se recomienda su primera aplicación dentro del primer mes de vida del niño, preferentemente antes del alta de la maternidad.